Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa sede. Siendo las 20 horas de este martes 10 de septiembre, vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy, que es continuación sobre este seminario que esta benemérita institución ha organizado alrededor de esta convocatoria que en el contexto estatal el señor gobernador, el ingeniero Alfaro, ha convocado a la ciudadanía para repensar lo que es una refundación. Y hemos trabajado en 4 grandes bloques. En la semana anterior estuvimos trabajando en la importancia que tienen los valores cuando se va a hablar de una refundación de un Estado, comenzando con el valor de la vida, que eso fue cuando dimos inicio en la sesión anterior. Y en la sesión, el bloque de este día es algo que ha distinguido a la Benemérita Sociedad, hoy Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, desde sus inicios, que es la parte de abocarse a la conservación y a acrecentar un patrimonio que es un patrimonio reconocido tanto cultural como natural de esta nación. Y en ese sentido, precisamente los 6 consocios que este día van a tomar la palabra, lo tomarán alrededor de la importancia que tiene refundar desde la conservación del patrimonio cultural y natural de este Estado. En este sentido, le voy a turnar la voz a nuestro señor secretario, el doctor José Sosimo Orozco, para que sea tan amable de poder conducir esta segunda sesión de seminario que le hemos llamado Seminario Contribución de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco al diálogo para la refundación de este Estado. Muchas gracias. Muy buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a la sesión académica del día de hoy, martes 10 de septiembre de 2019. Efectivamente, es la segunda sesión académica dedicada al seminario Contribución de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco al diálogo para la refundación de Jalisco. Con el tema, el día de hoy, refundar desde el patrimonio cultural y natural. Esta actividad es a cargo de nuestros consocios, doctora Adriana Ruiz Rasura, licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, doctor Arturo Curiel Ballesteros, doctor Francisco Ernesto Navarrete Báez, la doctora María Guadalupe Garibay Chávez y el doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista. El orden del día es el siguiente. 1. Apertura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. Bueno, en el presidium se encuentra el doctor Arturo Curiel Ballesteros, que es presidente de esta benemérita institución, el de la voz, doctor José Sosimo Orozco, secretario general. Iniciamos con el tema preservar y fomentar el patrimonio cultural, para lo cual pedimos que pase por favor a este estrado la doctora Adriana Ruiz Rasura. Ella es vicepresidenta de esta benemérita institución y Premio Jalisco en el ámbito humanístico. Honorables miembros del Presidium, muy buena noche tengan todos ustedes, los amigos aquí presentes. Agradezco a nuestro presidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, la invitación para comentar acerca de un tema en el que he trabajado los últimos 15 años de mi vida y que se han convertido en una verdadera pasión, el patrimonio cultural de nuestro Estado y de México. Cada comunidad, por pequeña que sea, teje su propia cultura. Es un derecho humano y con su actuar propicia la cultura de paz. La cultura es el campo donde se aterrizan las emociones y los significados que iluminan nuestra vida. La cultura es un asunto de comunicación, de movimiento, de reflexión, es amalgama que da identidad. La cultura nos pertenece a todos y representa un espacio simbólico precursor de identidad, referente del desarrollo patrimonial. Por lo tanto, es un proceso que provoca sentido de apego a nuestras raíces, a nuestra historia. De la mano de la cultura surge la identidad, que es la construcción de uno mismo, y el contexto sociocultural en el que el individuo se encuentra inserto es fundamental y decisivo para su formación.
Al incorporar la investigación y el conocimiento académico en los procesos culturales, logramos entender el amplio abanico de elementos, acciones y procesos que le dan sentido a nuestra existencia, anclándonos a nuestras raíces y tradiciones. En el conocimiento encontramos el sentido de identidad, de cohesión, de pertenencia, para que unidos en torno a estos valores sumemos esfuerzos para legar a las futuras generaciones una vida mejor. En aras de la modernidad del siglo XXI, percibimos que en la mayoría de las comunidades de Jalisco y de la propia zona metropolitana se han modificado los valores tradicionales que durante décadas han representado nuestra identidad y sentido de pertenencia. En aras del mercantilismo, hemos perdido de una manera cada vez más acelerada un gran porcentaje de nuestro patrimonio tangible, destruyendo edificios, casas, puentes, esculturas, lo que a la larga impacta en la pérdida del patrimonio intangible en torno a la historia y tradiciones de la sociedad jalisciense. En aras de este mundo líquido que nos diluye, diría Hausmann, estamos perdiendo la brújula que nos marca el camino de quienes fuimos, somos y seguiremos siendo. Patrimonio que no se conoce, ni se valora, ni se cuida. Con esta preocupación en mente, la creatividad nos salva. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco se ha dado a la tarea de diseñar estrategias con el objetivo de rescatar la memoria histórica de nuestro Estado mediante conferencias con invitados expertos en el tema de patrimonio. Además, contamos con el proyecto Jueves de Patrimonio, el cual consiste en sesiones académicas el último jueves de cada mes, realizadas por expertos en historia y arquitectura, donde se estudian los barrios y colonias tradicionales de Guadalajara y los elementos icónicos que los representan. Posteriormente, el sábado siguiente se hace la visita de campo. Este proyecto se ha realizado durante casi 2 años con gran asistencia de consocios e invitados a ambas actividades, más de 1,000 asistentes por año, quienes manifiestan que al conocer la historia de los edificios, de sus constructores y las vicisitudes por las que ha transitado y posteriormente observarlo físicamente ha sido un gran aprendizaje. En estos recorridos realizados nos hemos percatado de multitud de actos de robo y vandalismo que se han cometido en contra de diferentes monumentos históricos y artísticos en la zona metropolitana de Guadalajara y en diversas ciudades del estado. Este tipo de actos ilícitos nos lastiman como sociedad y atentan contra nuestra memoria colectiva y derechos culturales. Para recuperar hay que educar. Y sí, debemos educar en el conocimiento y la apropiación de nuestros valores patrimoniales y culturales mediante acciones conjuntas entre la ciudadanía y el Estado. No existe la posibilidad de que el gobierno vigile por sí mismo nuestro gran acervo patrimonial, pero sí existe la posibilidad de crear conciencia colectiva donde el gobierno y la sociedad civil caminen a la par mediante acciones, la aplicación de medidas correctivas y sanciones efectivas que beneficien la conservación de nuestro patrimonio, de nuestro entorno patrimonial. Convirtámonos entonces cada uno de nosotros en custodios de nuestro patrimonio y que nuestras denuncias tengan eco en las instancias gubernamentales. El periódico oficial del 20 de noviembre del 2018 publicó el inventario del patrimonio material, inmaterial, mueble y de zonas de protección del Estado. Pena ajena da comprobar que de los 125 municipios que conforman el Estado, 35 de ellos no enviaron su inventario patrimonial y muchos más solo evidenciaron 1, máximo 2. Me pregunto si no tienen nada que reportar o esto solo muestra de la falta de interés o de conocimientos de los propios municipios por conocer, valorar, cuidar y difundir su patrimonio. La ciudad, el pueblo, la comunidad son un gran museo y todos contribuimos a ejercerlo y a transformarlo o a envilecerlo y olvidarlo. ¿Cómo podremos proteger los jaliscienses nuestro patrimonio si no lo conocemos? Proponemos los siguientes puntos. 1. Terminar la tarea pendiente del inventario de nuestro Estado. 2. Fomentar una efectiva política pública en torno a la salvaguarda de nuestro patrimonio que verdaderamente proteja y sancione a quienes atenten contra de él. El patrimonio material e inmaterial de nuestro Estado provoca desarrollo social y económico, por lo que su difusión debe ser una prioridad del Estado. Por lo que propongo como punto 3, actualizar de manera cotidiana la información cultural generada en los diversos municipios del Estado, para lo cual sugerimos la creación de una página dedicada exclusivamente para ello, insertada en la página de la Secretaría de Cultura y la del propio Gobierno del Estado. 4. Vinculación con las diversas instituciones culturales del Estado y de sus honorables miembros para la realización de actividades conjuntas que potencialicen el acervo cultural de nuestro Estado.
Finalizo diciendo: el ser humano siempre reencuentra su destino en su origen. Existen instituciones como nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que se dedica de manera constante a fomentar nuestros valores, tanto éticos como morales, culturales y patrimoniales. Valores en los que encontramos el equilibrio para la construcción y reconstrucción de vínculos interhumanos, así como la voluntad y capacidad de implicarnos con los demás en un esfuerzo continuo de difusión para que la convivencia humana genere un entorno amigable y acogedor. Esta tarea no puede ser completa sin un compromiso comunitario de interlocución con las estructuras gubernamentales para que entonces sí, en la fuerza que genere, podamos cuidar y proteger nuestras raíces y tradiciones, así como los elementos históricos y patrimoniales que nos han hecho fuertes como jaliscienses. Muchas gracias. Bien, pues desde luego que este seminario es sumamente importante. También agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, el doctor Eduardo Velasco Briceño. Y bueno, la presencia de ustedes desde luego es muy importante porque gracias a eso se fortalece precisamente los trabajos académicos de esta institución. Continuando con el tema preservar y fomentar el patrimonio cultural, en este caso le pedimos por favor al licenciado Ignacio Bonilla Arroyo que pase a este estrado. Él es consocio de esta benemérita institución y además destacado promotor cultural de Jalisco. Muchas gracias al doctor Arturo Curiel por su invitación para participar en este panel. Estimados miembros del Presidium, señoras y señores, en el año 2003, la comunidad internacional aprobó a través de la Conferencia General de la UNESCO la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, reconociendo con ello la relevancia de las manifestaciones y expresiones culturales inmateriales y la necesidad de crear un marco jurídico y programático para protegerlas. De acuerdo con los párrafos 1 y 2 del texto de la Convención, se entiende como patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad. Su riqueza se manifiesta en particular en las tradiciones y en las expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, los rituales y los actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales, tradicionales, entre otros. De acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de México, los tratados internacionales que hayan sido celebrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado adquieren el carácter de ley suprema y es una obligación normativa de cada entidad tomar las medidas necesarias afines a dichas leyes y tratados internacionales, a pesar de las disposiciones contrarias que pueda haber en algunas constituciones o leyes estatales. Partiendo de este principio constitucional, es un deber perentorio del Estado mexicano y de las instancias a su cargo llevar a cabo las acciones que permitan el pleno cumplimiento de los preceptos y obligaciones contenidas en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y de sus mecanismos de implementación como la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a partir de su reconocimiento como ley suprema en el país. Por su parte, en el artículo 15, fracción quinta de la Constitución de Jalisco, se prescribe que la legislación local protegerá y fomentará el patrimonio cultural y natural del Estado y que las autoridades, con la participación corresponsable de la sociedad, promoverán el respeto, la restauración, la conservación y la difusión de la cultura del pueblo de Jalisco y del entorno ambiental y la protección y cuidado de los animales en los términos y con las salvedades que establezca la normatividad en la materia.
Asimismo, el Estado promoverá los medios para el fomento, difusión y desarrollo sustentable de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Y la ley determinará los mecanismos para el acceso y participación en cualquier manifestación cultural. Por otra parte, la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios, en su artículo 1, establece que sus disposiciones son de orden público e interés general y que tienen por objeto garantizar el derecho humano relativo a la salvaguardia del patrimonio cultural del Estado, misma que comprende las acciones y medidas para garantizar su permanencia a través de su identificación, documentación, investigación, preservación, protección, intervención, promoción, valorización, transmisión, revitalización y difusión. De acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, lleva a cabo el proceso de identificación del patrimonio mediante el registro de bienes y manifestaciones en el inventario estatal del Patrimonio Cultural de Jalisco, en las 4 categorías reconocidas por la misma, a saber, patrimonio cultural mueble, patrimonio cultural inmaterial, patrimonio cultural inmueble y zonas de protección. La inscripción de un bien o zona en el inventario implica su reconocimiento como parte del patrimonio cultural y, en consecuencia, conlleva las medidas de salvaguardia prescritas en los instrumentos normativos correspondientes. El patrimonio cultural es una construcción social que se manifiesta en la vida cotidiana, producto del intercambio de prácticas asociadas al entorno físico, que origina y reproduce bienes y conocimientos específicos de una comunidad. El patrimonio cultural cultiva la memoria colectiva que se transmite de generación en generación y a su vez influye en las identidades individuales. Por ello, la sociedad y las autoridades competentes en materia de patrimonio cultural deben diseñar e implementar acciones de salvaguardia que fomenten el respeto a los usos y costumbres de las diversas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Esto que he leído es la fundamentación legal para la salvaguardia del patrimonio cultural. Esta segunda parte son reflexiones en torno a las políticas públicas para el patrimonio cultural jalisciense. 1. La cultura que nos legaron nuestros ancestros debemos conservarla, no podemos renunciar a ella, es patrimonio heredado, es la cultura que nos ha dado identidad nacional e identidades regionales. 2. Las manifestaciones culturales en Jalisco se prolongarán hasta que las nuevas generaciones quieran. Ellas decidirán cómo transformarlas y hasta cuándo conservarlas. 3. Las tradiciones y costumbres de un pueblo que constituyen su patrimonio cultural inmaterial no se crean por decreto, tampoco se modifican por voluntad del gobierno y no se extinguen por decisión del poder público. 4. En el ámbito cultural, quien decide lo que se hace son los creadores de la ciencia, del arte, de la tecnología. Son ellos y el pueblo, portadores de la tradición o consumidores de bienes culturales, quienes deciden el camino del desarrollo cultural. Al gobierno solo le toca impulsar lo que hay, lo que tenemos, lo heredado. En algunos casos se habrá de legislar para contribuir a la salvaguardia del patrimonio cultural, pero es el pueblo el que tiene la última palabra, sobre todo en el patrimonio cultural inmaterial. 5. Las circunstancias actuales de nuestra sociedad son una coyuntura y una oportunidad para revalorar la importancia de la cultura como herramienta de cohesión social, porque el arte nos regocija el alma, nos da paz, nos da felicidad, que por consecuencia se traduce en bienestar social, que es objetivo de todo gobierno. Propuestas para la salvaguardia del patrimonio cultural jalisciense. Coincido con algunas de las propuestas de Adriana Ruiz Rasura, como 1, continuar los trabajos de la Secretaría de Cultura de Jalisco para registrar en el inventario estatal las manifestaciones del patrimonio cultural en los municipios, regiones y a nivel estatal, porque hasta este momento solo se tiene registro de lo municipal y también de lo estatal. Por ejemplo, de patrimonios culturales inmateriales por regiones todavía no hay ningún registro. 2. Continuar los trabajos para que el gobierno del Estado promulgue declaratorias de patrimonio cultural a las manifestaciones que así se decidan
por parte de los portadores a nivel municipal, regional y estatal. Es decir, una cosa es que esté en el inventario y otra es hacer la declaratoria como patrimonio cultural estatal o regional, o en los ayuntamientos lo municipal. Que la Secretaría de Cultura, como lo determina la ley, junto con los portadores, elabore los planes de salvaguardia y o guías de manejo para la salvaguardia de cada uno de las miles de manifestaciones o bienes culturales que se declaran como patrimonio en Jalisco. Es decir, una vez que están inscritos en el inventario y luego que se han hecho las declaratorias, sigue el plan de salvaguardia. Es decir, ¿qué hacer para que ese bien cultural que está inventariado y que es declarado patrimonio cultural se conserve? O sea, que haya una salvaguardia. En este caso se habla de salvaguardia a diferencia de preservación. En el caso del patrimonio inmaterial se habla de salvaguardia porque las manifestaciones culturales inmateriales no se pueden poner en una vitrina con un capelo de cristal para que no les dé el aire, para que no se puedan tocar en un museo. El patrimonio cultural inmaterial está viviéndose todos los días en los pueblos, en las regiones, y entonces se tiene que recrear, se modifica. Y porque se modifica, porque se transforma, se conserva. Estático no podría estar. La cultura no es estática y el patrimonio cultural inmaterial mucho menos, y menos en los últimos tiempos que vivimos con una globalización enorme, ¿no? 4. Crear las comisiones ciudadanas e institucionales para dar seguimiento al cumplimiento de los planes aprobados que normen la salvaguardia de los bienes culturales. 5. Que el Estado diseñe un proyecto de capacitación a ciudadanos radicados en Jalisco para orientarles en los trabajos de reconocimiento y clasificación de su patrimonio cultural, así como de su salvaguardia. Lo que comentaba Adriana, ¿no? Se tiene que conocer el patrimonio para valorarlo, quererlo y poder preservarlo. Y por último, que el Estado y los organismos de la sociedad civil, educativos y empresariales diseñen y operen una gran campaña de divulgación masiva del patrimonio cultural de Jalisco para que, conociéndolo, sea valorado y así los jaliscienses se concienticen de la pertinencia de su salvaguardia. Muchas gracias. Bien, pues son importantes ideas, importantes propuestas para preservar y fomentar el patrimonio cultural, por lo cual muchas gracias al licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, a la doctora Adriana Ruiz Rasura, y continuando precisamente con nuestra actividad académica del día de hoy sobre la refundación desde el patrimonio cultural y natural, tenemos el tema preservar el patrimonio natural, detener y revertir las presiones locales y globales que lo degradan. Para lo cual le pedimos al doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, le pedimos pues la exposición de su tema. Él es además Premio Jalisco en Ciencias. Sí, muchas gracias, señor secretario, muchas gracias por estar aquí en esta sesión. Jalisco posee un patrimonio natural inigualable, ya que tiene los ecosistemas representativos del planeta, marítimos, costeros, continentales. Estrada Faudón refería al estado de Jalisco como la síntesis de México en este sentido. Dante Medina declaraba sobre la suerte de haber nacido en Jalisco al referirse que hay paisajes cotidianos que no se dan en la mayoría de los países del mundo, razón por la cual ha sido visitado durante siglos por gente de todas las latitudes que han encontrado en este suelo un ambiente confortable para residir. Hoy en día no es descabellado decir que Jalisco es síntesis del mundo, pues presenta todos los ecosistemas que en el presente siglo XXI son evaluados como los que aportan los mayores beneficios al bienestar de los seres humanos, desde el ecosistema que está a 0 metros sobre el nivel del mar a aquellos alpinos superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, este patrimonio reconocido en la misma nomenclatura de las toponimias del Estado ha sufrido de una degradación o desaparición en los últimos 100 años. Somos de los pocos pueblos que han desaparecido lagunas, peces y otras formas de vida endémica
de los más importantes humedales al contaminarlos o desecarlos, que quema sus bosques, que contamina el aire que respira la mayor cantidad de los jaliscienses, que sella sus suelos más productivos y que borra cerros completos por la minería, provocando con todo lo anterior niveles de deterioro que han llegado a presentar episodios de desastre. Esta afectación se ha tratado de modificar con actividades de remediación que no han resultado ser suficientes. En parte porque se ha tratado de atender de forma práctica la manifestación del estado de deterioro, pero no se ha convocado a la cooperación social para transformar las fuerzas que los originan. Por lo anterior, se propone implementar 5 criterios en el marco de la refundación de Jalisco. Número 1. Detener las presiones que originan la degradación del patrimonio natural, que se derivan de nuestra forma expansiva de crecimiento de los núcleos poblacionales principales, con un débil cumplimiento de planificación y ordenación del territorio desde la lógica de un desarrollo sostenible. 2. Configurar una cultura de consumo de baja presión a los ecosistemas y con una visión amplia de convivencia y compromiso con las futuras generaciones de jaliscienses para evitar el despojo de su patrimonio natural. Tercero, el desarrollo y promoción de tecnologías que no degraden la salud de los ecosistemas. Cuarto, dar valor intangible al patrimonio natural, reconociendo el compromiso que tiene nuestra generación en el mantener y acrecentarlo para todos aquellos que aún no han nacido, y advertir que la diversidad de formas de vida que crecen en el territorio jalisciense es también un compromiso planetario. Y quinto, reconocer de forma permanente como un criterio base de política pública que no hay bienestar ni desarrollo humano posible en un medio natural contaminado y degradado. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Continuando con el tema preservar el patrimonio natural, detener y revertir las presiones locales y globales que lo degradan, pedimos precisamente la participación del doctor Francisco Ernesto Navarrete Báez. Él es protesorero de esta benemérita institución y además miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Curiel, por esta invitación. Miembros del Presidium, colegas consocios y público en general. Para mí es un honor participar en este seminario sobre la refundación de Jalisco que atinadamente el ciudadano gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro, ha convocado. Y me es grato compartir algunas ideas, datos y posturas sobre el actual manejo de residuos en México. No se puede vivir en un mundo en donde solo dominen los temas económicos, pero tampoco podemos desentendernos de este sin considerar el aporte que hace al bienestar de cada persona y de cada pueblo. Es por eso que el repensar el reordenamiento del desarrollo económico y sus consecuencias es determinante para el futuro de nuestro Estado. En esta presentación me enfocaré principalmente en el fenómeno de la generación de residuos a través de cifras y números expresados en forma cuantitativa con la intención de dimensionar su tamaño y su efecto. Las cifras recientes sobre el impacto de residuos y basura generados en México y en el mundo, propiciados por el desarrollo económico e industrial de los últimos 50 años, son alarmantes. Podemos mencionar que a nivel mundial, para el año del 2017 se generaron 2.000 millones de toneladas y para el año del 2050 se estima que se generen 3.400 millones de toneladas anuales, o sea, un 70% más que ahora. En México las cifras son también preocupantes. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, al día se generan alrededor de 90.000 toneladas. Esto es unas 36 millones de toneladas al año. Solo el estado de Jalisco genera 7.000 toneladas al día, de las cuales 1.000 toneladas son solamente de productos generados por el Unicel.
Sí, esto quiere decir que cada uno de nosotros como ciudadanos tiramos a la basura en promedio casi 1 kilo al día, ¿sí? Más de 300 kilogramos al año. Si esto lo convirtiéramos, o para dimensionar un poquito más, en camiones de basura, recolectores de basura, sería si los pusiéramos en fila en Avenida López Mateos, serían 930 camiones uno tras otro, ¿no? En distancias en López Mateos más o menos de Plaza del Sol a Bugambilias, para que vean el tamaño que es, ¿no? Cabe aclarar y para diferenciar que los residuos son los desechos que generamos durante nuestras actividades diarias a partir del uso o consumo de diversos productos, y la basura es la mezcla de todos estos residuos en un mismo lugar. ¿Y qué componen principalmente estos residuos? Más de la mitad son comida y material orgánico. Mucha de esta comida es la que nos sobra y se guarda en el refrigerador y que a los pocos días se echa a perder y ya no la necesitamos y va directamente al bote de basura. Después está el papel, cartón y sus derivados, provenientes de periódicos, hojas impresas, publicidad, envases de cartón y más. Y no muy lejano tenemos el residuo del plástico, este producto que su principal propósito desde su creación y su elaboración ya de manera exponencial allá por los años 50 del siglo pasado, y que fue parte de la industrialización de la posguerra, era y ha sido el facilitar el traslado y almacenamiento de cientos de productos que usamos a diario, producido a bajo costo y por lo tanto en grandes volúmenes, pero que nunca se vio las consecuencias del mismo al ya no reusarlo. El envase del refresco o del agua natural que tomamos a diario, el envase del yogur o del detergente que usamos para lavar la ropa, y por supuesto la bolsa de plástico que nos dan en el supermercado, en la tienda de la esquina y en casi cualquier compra, y de las cuales se siguen produciendo a discreción toneladas de piezas al día. Y hemos dejado de mencionar por falta de tiempo los no menos importantes e impactantes residuos industriales, los residuos peligrosos y residuos electrónicos que generamos día a día. Y ahora la pregunta es, ¿a dónde van a parar todos estos residuos que después se convertirán en basura? Según cifras también del INEGI, solamente el 13% de esto se recicla. Lo demás va a parar a tiraderos públicos y privados distribuidos en todo el país, de los cuales el 87% son tiraderos de basura que son a cielo abierto y solamente 13% son los denominados rellenos sanitarios, en donde nos podemos imaginar los peligros de salud que estos tiraderos pueden generar en sus proximidades, tanto en el aire, en la tierra y en el agua, así como a través de sus lixiviados generados. Destacamos que Jalisco es uno de los estados de la República Mexicana que más aportan en la recolección de basura, con alrededor del 8% del total generada. La lista de impactos que los residuos generan a nuestro planeta puede ser casi interminable. Hemos mostrado algunos que se consideran los más relevantes. Por lo que todo este análisis cuantitativo que hemos expuesto, sí, nos hace que nos cuestionemos a nosotros mismos como personas, como padres, como hijos y sobre todo como ciudadanos que somos y que cohabitamos el mismo espacio y tiempo con muchos más. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué está en nuestras manos para revertir esta grave situación? Tener presente que todos somos microconsumidores, pero a la vez microdepredadores, que no podemos dejar todo en manos del gobierno o verlo como algo ajeno, y que comencemos por nuestras actividades y actitudes diarias, cambiar nuestros hábitos de consumo. Tener presente siempre antes de un consumo el rechazar, el reducir, reutilizar o reciclar, que está en nuestro contexto, sea el ejemplo, sí, del eminente peligro que es esta generación de residuos. El objetivo entonces es reorientar esta economía capitalista hacia una economía que le denominamos capitalismo sustentable, un capital social que genere una vida digna, decorosa y creativa.
encaminados hacia un desarrollo sustentable, entendiéndose este como el obtenido por la satisfacción de las necesidades de nuestra generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer nuestras propias necesidades. Y para que este desarrollo sustentable sea pleno, no debemos de olvidar sus tres pilares: social, económico y sobre todo ecológico, que continuamente armonicen, se vinculen y coexistan con la premisa de tener siempre presente un desarrollo socialmente justo, ecológicamente estable y económicamente eficiente, pues lo uno no es posible sin el otro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Navarrete Báez. También con el mismo tema, preservar el patrimonio natural, detener y revertir las presiones sociales y globales que lo degradan. Tenemos la participación de la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, y es segunda vocal de la directiva actual y Premio Jalisco en el ámbito forestal. Le pedimos respetuosamente que pase. Muy buenas noches a todos. Ante el compromiso que esta benemérita institución asumió con el gobernador del estado de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, de expresar como colectivo razonamientos y criterios a considerar para la refundación de Jalisco, me permito aprovechar este espacio para compartir algunas reflexiones en torno a la demanda de adaptarse a los nuevos contextos del cambio climático. Muchas gracias por la invitación. El cambio climático y la variabilidad del clima genera algunos peligros en Jalisco: incremento de la temperatura, frecuencia e intensidad de eventos extremos como olas de calor, lluvias intensas, inundaciones y sequía, episodios críticos de contaminación del aire, aumento de plagas, vectores, virus y bacterias y pérdida de la biodiversidad y servicios de los ecosistemas. Esto afecta negativamente a todos los sectores, pero los mayores daños los experimentan los más vulnerables, sensibles, expuestos y dependientes del clima: asentamientos humanos, agua, agricultura, ganadería, bosques y turismo. En Jalisco, los peligros climáticos que más afectan a los asentamientos humanos, los sectores productivos y los ecosistemas son los relacionados a perturbaciones del ciclo hidrológico que se manifiestan como inundaciones, lluvias intensas, ciclones y huracanes y sequía. Históricamente, estos eventos han generado declaratorias de emergencias y desastres con altos costos sociales y económicos que pueden evitarse. Las regiones con mayor número de declaratorias de emergencias y municipios afectados han sido Sierra de Amula, Alto Sur, Norte y Sur. La otra manifestación de peligros son los referidos al incremento de temperatura y las olas de calor que se presentan particularmente en los grandes núcleos urbanos. Aunque a la fecha no se tenga registro de un desastre por esta causa en la entidad, mundialmente tienen un alto número de muertes y costos económicos. Por ejemplo, la ola de calor en Europa en el verano de 2003, a la que se atribuyeron 72,000 muertes. En contextos de cambio climático, frente al riesgo de desastres en Jalisco, la mayor vulnerabilidad social la presentan las poblaciones en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñiga, Tepatitlán de Morelos, Lagos de Moreno y Ocotlán. Debido al número de personas y densidad, niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, personas que no saben leer ni escribir, viviendas sin servicios básicos, personas no derechohabientes a servicios de salud y en condición de pobreza.
Respecto a la producción de alimentos agropecuarios, la región Los Altos, la más próspera de Jalisco, es también la de mayor vulnerabilidad a la sequía y al acceso de agua resultante de un clima semiárido, bajos niveles de precipitación y altos de evapotranspiración y desbalance hídrico por alta demanda de agua y limitada disponibilidad de aguas superficiales y acuíferos. El municipio Encarnación de Díaz resulta prioritario para implementar medidas de adaptación al cambio climático en la ganadería. En la agricultura, esta misma región de Los Altos presenta la mayor vulnerabilidad por alta demanda de agua para riego agrícola, alto déficit hídrico, limitada capacidad de producción de biomasa y un nivel alto de degradación de los suelos. Los municipios con mayor probabilidad de siniestralidad son Ojuelos, Encarnación de Díaz y Teocaltiche. Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga requieren medidas de protección urgente por su alta capacidad para producir alimentos y mayor resiliencia al cambio climático y ser constantemente amenazados por la expansión urbana, ya que se pierden tierras que deben preservarse para la producción de alimentos por su valor productivo. Frente al cambio climático, los servicios de los ecosistemas, bosques, sierras, selvas, lagunas, ríos, manglares y océanos, en distintos países resultan ser soluciones naturales estratégicas para la adaptación y protección frente a las amenazas derivadas del clima. La pérdida acelerada y constante deterioro de los ecosistemas de Jalisco, entre ellos los más amenazados son los bosques y humedales, cuyo deterioro y pérdida no solo implica la disminución de sitios que albergan la vida de cientos de especies de plantas y animales que se reconocen como biodiversos de importancia para México y el mundo, sino que estos representan para los jaliscienses un patrimonio natural invaluable que se convierte en un seguro de vida que protege y reduce la vulnerabilidad de las personas y su patrimonio frente a eventos extremos, olas de calor, huracanes, inundaciones, deslaves, desertificación, sequías y epidemias. Además de los beneficios inmediatos que estos tienen en las comunidades día tras día, de los servicios por los servicios que brindan, entre ellos los culturales, como la recreación, la convivencia, el fortalecimiento de redes, bienestar, inspiración y educación, y los de regulación, frescura, producción de oxígeno, captación de contaminantes, barreras naturales de contención. El deterioro y perjuicio de los ecosistemas de Jalisco se está dando principalmente por la pérdida de vegetación natural, incendios, fragmentación de ecosistemas y privación de conectividad, tala clandestina, aparición de especies invasoras y cambios de uso del suelo, los cuales deben vigilarse y revertirse como causas estructurales forzantes de su afectación y disminución. Los ecosistemas representativos del Estado y las áreas naturales protegidas están amenazados por estos factores. Se perjudica además el bienestar, la protección y la regulación de enfermedades y la capacidad de adaptación y resiliencia ante el cambio climático, dando origen a desastres. En Jalisco, los cambios en las condiciones climáticas derivadas del cambio climático detona y provocará aumento en número de muertes, enfermedades y lesiones a raíz de las olas de calor, las inundaciones, las tormentas, incendios y sequías. Además, habrá aumento de malnutrición y sus consiguientes trastornos, aumento de las enfermedades diarreicas, incremento de enfermedades cardiorrespiratorias ocasionadas por mayores concentraciones de ozono, modificación de la distribución espacial de algunos vectores, insectos y arácnidos que causan enfermedades como el dengue e intoxicaciones como picadura de alacrán, y trastornos relacionados con el estrés y la salud mental ante el incremento de calor y eventos climáticos extremos.
La refundación de Jalisco en contextos de cambio climático ha de considerar atender los peligros y problemas tradicionales enraizados y ya conocidos, pero también ha de enfrentar otros nuevos y de mayor complejidad, lo cual implica planear, pensar, actuar y organizarse de una manera distinta. Exige prepararse a estos nuevos escenarios a partir de una racionalidad diferente, repensar. Generar acuerdos y compromisos entre los distintos sectores sociales para avanzar hacia el bien común, recobrando la confianza y esperanza de una vida más equitativa, justa y con mayor bienestar subjetivo. Es posible reconciliar. Crear, habilitar y actualizar instituciones y formas de organizarse, involucrando e incluyendo a toda la sociedad civil en la atención de demandas y necesidades sociales, en el sentido de que todos tienen algo que aportar, reorganizar. Asumir en colectivo el compromiso gubernamental que se tiene ante nuevas realidades, reconociendo las causas estructurales de los problemas actuales y futuros, a fin de crear acuerdos y responsabilidades reales para que Jalisco se transforme en territorio resiliente, productivo, saludable y próspero ante los escenarios de cambio climático, conduciéndose a partir de valores éticos de protección de la vida, compromiso, justicia, equidad, prevención, seguridad, respeto, paz, cooperación y solidaridad. Renacer. La refundación de Jalisco en escenarios de cambio climático ha de orientarse a partir de cubrir las necesidades y demandas sociales básicas con medidas, incentivos y oportunidades que presenten metas y estrategias claras para reducir las causas de vulnerabilidad a desastres, muertes y costos que pueden prevenirse, proteger los sectores productivos generadores de riqueza, identidad y orgullo, establecer una protección inmediata de tierras para producción de alimentos, prevenir y contar con sistemas de alerta temprana para la población, alfabetización básica y medidas de adaptación para la población en cambio climático y sus peligros para reducir daños en salud y pérdidas en vidas y patrimonio. Reconocer los factores forzantes de la variabilidad del clima y el cambio climático y aminorar su aportación al problema, establecer indicadores de sustentabilidad y reducción de vulnerabilidad a desastres que permitan evaluar los avances y resultados de los compromisos establecidos, definiendo instituciones y actores responsables. Por último, es fundamental valorar y reconocer las capacidades sociales, humanas, económicas, sectoriales, institucionales y profesionales que existen en el Estado y sus municipios para llevar a cabo planes, programas, proyectos y acciones para la adaptación al cambio climático, ya que en la actualidad se prioriza dar la confianza a organismos, instituciones y profesionales externos que no viven en Jalisco, desconocen el territorio y son subsidiados en sus estudios, propuestas y acciones por el capital humano de este Estado, sin ser preciados por ello. Se tiende a sobrevaluar lo externo, aunque se tenga un capital humano e institucional calificado y con experiencia en un campo o tema. Esto es lo que yo replanteo en términos de lo que son algunas reflexiones para adaptarse a los nuevos contextos del cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Guadalupe Garibay Chávez. Este ha sido pues el tema del preservar el patrimonio natural, detener y revertir las presiones locales y globales que lo degradan. Muy importante esta información para la refundación de Jalisco. Y tenemos ahora el tema ordenar el territorio para aprovechar potencialidades. Este tema a cargo del doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista. Él es consocio de esta benemérita institución y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Le pedimos por favor su participación.
Buenas noches tengan todos ustedes. Agradezco la invitación que me hizo el presidente de esta benemérita, doctor Arturo Curiel, por participar en este evento y hablar precisamente de un tema que es muy importante, no solamente para Jalisco, sino para México y para el mundo. El ordenamiento territorial significa la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad, cuyo objetivo es lograr un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. Es por ello que debemos entender que el ordenamiento territorial debe de considerarse como una disciplina científica, una técnica administrativa y una acción política. Actualmente, el ordenamiento territorial se usa más como una acción política con bajos criterios técnicos, pero sin un sustento científico. Por lo que se debe incorporar todo el bagaje científico que se ha generado para aprovecharlo por el bien del medio ambiente y de la sociedad. Jalisco tiene abundantes capitales en su territorio, naturales, productivos, humanos, sociales, culturales y político-institucionales. Cada uno de ellos deben organizarse en el territorio para aprovechar de forma adecuada y evitar los problemas que existen que tienen que ver con la contaminación y escasez del agua, la pérdida de biodiversidad, mal manejo de residuos, política ambiental ineficiente, enfermedades relacionadas con el estilo de vida y el ambiente, rezago educativo, pobreza, desigualdad, exclusión, marginación, gentrificación, concentración económica y poblacional, entre otros. De hecho, de estos problemas han estado abordándose dentro de los objetivos del desarrollo sustentable a nivel mundial y que México debe de tomar una postura sobre estos problemas y que definitivamente esta refundación debe de considerar qué es lo que se debe de hacer con estos objetivos de desarrollo sustentable. Las tendencias sobre el análisis espacial surgen a partir de las alternativas para alcanzar un crecimiento con el fin de acumular capitales y acceder a satisfactores. Posteriormente se intentó distinguir la diferencia entre crecimiento y desarrollo, ya que anteriormente se manejaban como sinónimos. A partir de ese momento, el momento de la revolución, de la primera revolución industrial, en 1777, empezamos a deteriorar el territorio. A partir de ese momento surgen preguntas de investigación que buscan dar solución a la problemática existente. ¿Por qué unas regiones crecen más que otras? ¿Qué se necesita para lograr un desarrollo? Estas inquietudes llevaron a poder generar un modelo de desarrollo que ahorita lo tenemos vigente y que es llamado capitalismo, con algunos otros apellidos, que ahorita se hablaba de capitalismo sustentable. Yo creo que no existe un capitalismo sustentable, porque definitivamente lo que debemos de hacer es modificar totalmente el modelo económico vigente. El espacio, considerado por las ciencias sociales como una dimensión de los procesos y fenómenos que generan la sociedad, fue diferenciado bajo la época moderna y posmoderna. Mientras que la primera consideraba al espacio como un elemento homogéneo, estático y contenedor de objetos, la era posmoderna entendió al espacio como un sujeto que es cambiante, diverso y con elementos intangibles que pueden alterar la visión de los actores que participan en él. El modelo o el conocimiento moderno daba a que la ciencia era la que sabía todo. Hoy en día, la época posmoderna, estamos manejando que el conocimiento no es totalitario. Hay conocimientos que se pueden dar a nivel de carácter global, pero hay conocimientos locales que son muy importantes. Esos son los conocimientos que se deben de aprovechar para generar un ordenamiento del territorio adecuado.
Si el ordenamiento del territorio tiene que ver con una organización, una armonización y una administración del uso y ocupación del suelo, a fin de abonar al desarrollo en términos de calidad de vida de los habitantes, entonces debe de procurarse identificar las mejores maneras del uso del suelo para aprovechar las potencialidades de los capitales del territorio, de los que mencioné anteriormente. Se entiende que la sociedad que habita, donde se encuentran estos capitales, deben organizarse en función al sistema económico y bajo una estructura sociocultural. La estructura sociocultural, y como se manejaba en las exposiciones anteriores, tiene que ver con la cultura, con la identidad, que esa es una riqueza que se tiene que aprovechar y que se tiene que utilizar para beneficiar el territorio. El problema es que el sistema económico que tenemos es depredador y que de alguna manera ha debilitado estos capitales que tenemos en el territorio. La organización productiva parte del principio del incremento de la producción, lo cual implica el uso abundante de recursos naturales y materias primas. En ese sentido, se ha planteado la necesidad de modificar los patrones de consumo que se están haciendo en una economía caracterizada por el capitalismo global. Ya se hablaba el tema de los residuos. De hecho, a mí me da gusto que ciertos grupos sociales o algunos grupos sociales estén tomando medidas para ya no utilizar desechables, por ejemplo, cuando en realidad la sociedad está más allá de quienes toman las decisiones. Actualmente se han presentado propuestas que tienen que ver con la incorporación de una economía circular, que implica el aprovechamiento de los desechos considerados como materias primas o insumos para algunos procesos productivos. Es así como se pretende eliminar o reducir los residuos, que también son una fuente de contaminación al medio ambiente. Además propicia un costo para las empresas y los gobiernos locales por su manejo y disposición. Debido a este objetivo, a que se pretende generar un nuevo modelo, se busca una cooperación entre los participantes de la cadena de suministros, desde el productor hasta el consumidor, donde este último debe de tener la sensibilización y una educación sobre el consumo y los modos de vida sustentables, procurando evitar los modelos posibles de consumo masivo de productos que generan un deterioro al medio ambiente. Y esto es a lo que se habla precisamente de un desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable está planteado a que se aproveche el capital natural de manera racional. Es por ello que algunas políticas o planes de ordenamiento territorial van encaminados al uso del recurso, pero procurando no agotarlo. Es así que se busca que se aproveche otro capital que existe en Jalisco, que es el capital social. El capital social es uno de los factores denominados blandos o relacionales que permiten impulsar conocimiento, aprendizaje e innovación. La actual visión del territorio exige que los actores locales, entre ellos los tomadores de decisiones, consideren no solo los factores tradicionales para aprovechar las potencialidades del territorio, sino que también incorporen actores relacionales como la confianza, son factores relacionales como la confianza, la cultura, la identidad, la creatividad y la resiliencia. Es importante para el ordenamiento territorial considerar las opiniones de los actores locales y tener la confianza, tener un capital social que ayude al desarrollo económico y social del territorio. Otro elemento a considerar es que las actuales formas de desarrollar el territorio generan cambios estructurales, donde surge una nueva ruralidad.
la cual consiste en incorporar nuevas funciones a los espacios rurales, procurando afectaciones a los recursos naturales. Por lo que es necesario hacer una reestructuración de las actividades, procurando alcanzar un equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente, que es lo que tradicionalmente se maneja en el desarrollo sustentable. Pero hay otras tendencias que están incorporando otra esfera que tiene que ver la cultura y la ética. O sea, ¿cuál es la cultura y la ética que tienen los actores, que tienen las empresas y que tiene el gobierno? Es así como se debe entender que la sustentabilidad no es una propiedad del territorio, sino un cambio por medio del cual un sistema de mejora, que se da un sistema de mejora a través de un tiempo en una forma de carácter sustentable, por lo que es necesario que se incorporen en el ordenamiento territorial conceptos como igualdad e inclusión social, organización y participación social, expansión de libertades y capacidades, permitiendo que no existan más territorios socialmente fragmentados y desiguales, donde se tenga un espacio rural pobre con impactos territoriales graves. Finalmente, quiero terminar con una reflexión de un filósofo y ecologista español, Jorge Reichmann, donde dice: el cambio climático es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo. Muchas gracias. El día de hoy tenemos ponentes más o menos en el siguiente sentido: son académicos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, Premios Jalisco, y esta noche esta benemérita institución ha cumplido dentro de este seminario contribución de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco al diálogo para la refundación de Jalisco. La doctora Adriana Ruiz Rasura, pues desde luego ella es conocedora acerca del patrimonio cultural, dirige desde hace 2 años precisamente esos recorridos hacia los lugares del patrimonio, y ella invoca allí que haya una conciencia colectiva. Me pareció muy importante el contenido también del licenciado Ignacio Bonilla Arroyo. Él identifica precisamente muy bien acerca de ese marco jurídico que debe tener el patrimonio cultural, y desde luego hace una fundamentación, establece que debe haber políticas e ideas precisamente para preservar el patrimonio. Esa salvaguardia del patrimonio que día a día desde luego se va modificando en beneficio de los ciudadanos. Por parte de la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, pues ha hecho una excelente exposición del daño que hace el cambio climático, y una sorpresa pues que esos desastres naturales se encuentran más vulnerables, en este caso los Altos de Jalisco, Altos Norte y Altos Sur. Se mencionan lugares y bueno, importantes también propuestas. Por su parte, el doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista, pues él nos dice cómo se debe hacer este ordenamiento territorial, identificar ese potencial de Jalisco. Pues estoy seguro que sin duda el gobierno del estado, en esta importante tarea de refundar Jalisco, tomará las ideas, los planteamientos, las propuestas de esta benemérita institución. Y bueno, por razones de tiempo, continuamos desde luego con esta sesión académica, para lo cual tenemos previsto entrega de reconocimientos a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias, secretario. Bueno, como es costumbre, al terminar la sesión académica, en este caso fue una sesión académica en donde pudimos escuchar la participación de 6 consocios de esta institución. Me parece que ha sido una cabal representación de este sentir, de este conocimiento y de esta necesidad de una reflexión colectiva alrededor de este cambio que se necesita en nuestro territorio para poder recuperar parte de esto que fue heredado a nuestras generaciones y que le llamamos patrimonio. Voy a pasar a entregar los reconocimientos. Voy a bajar para que sea esto de una manera más dinámica. Nada más que ahora
no voy a usar el micrófono, porque no sé, nada más tengo dos manos. Y entonces, en ese sentido, doctora Adriana Ruiz Rasura, muchísimas gracias por su participación. Que nos ha compartido. Doctor Francisco Ernesto Navarrete, muchas gracias por cooperar con estas iniciativas. Doctora, y doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista. Yo creo que en este sentido la parte de concluir en el tema del ordenamiento, es decir, yo coincido con el doctor en el sentido que es nuestra más fuerte herramienta para poder construir futuros. Cuando uno se hace un ordenamiento territorial, uno tiene que hacer un diagnóstico de la realidad que existe en el territorio y después tiene que generar escenarios. Y uno tiene que escoger ese escenario, el escenario que queramos nosotros para un futuro inmediato. Y en ese sentido, bueno, coincide en este planteamiento. Muchas gracias. Doctor Arturo Curiel Ballesteros, no podría faltar su reconocimiento aquí, desde luego en el mismo tenor, refundar desde el patrimonio cultural y natural, cómo preservar desde luego el patrimonio natural, detener y revertir las presiones locales y globales que lo degradan. Bueno, este reconocimiento es entregado por esta benemérita institución, por la doctora Adriana Ruiz Rasura, vicepresidenta, y su servidor de la voz, doctor José Sosimo Orozco, que merecidamente tiene usted esto. Sí. Tenemos una invitación para ustedes. El siguiente martes, 17 de septiembre a las 20 horas, es el cierre del ciclo precisamente de este seminario, la contribución de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco al diálogo para la refundación de Jalisco. Tenemos el tema de estrategias básicas. Y desde luego la participación de nuestros consocios es a cargo del maestro José Manuel Jurado Parres, de la maestra Sara Velasco Gutiérrez, del licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, del doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa, el de la voz, doctor José Sosimo Orozco, y la maestra Verónica Valencia Salazar. Bueno, pues es importante esta tercera también conferencia colectiva, y desde luego están cordialmente invitados. Como es una costumbre, esta benemérita institución nos ha preparado un pequeño convivio aquí en un lado, aquí en el jardín, y para lo cual están invitados. Y finalmente estamos llegando al mensaje de clausura de la sesión académica del día de hoy, a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución. Sí, muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta sesión. Estos eventos los estamos organizando y desarrollando en el marco de los 155 años de existencia de nuestra ahora Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Y realmente a la hora de revisar documentos del siglo XIX, de principios del siglo XIX, a veces uno identifica la reflexión que se hacía desde entonces con respecto a algunos temas que eran ya de interés y de prioridad por esta sociedad. Entre ellos, esto de proteger la parte de nuestro patrimonio para las siguientes generaciones. Sin lugar a dudas, estas presentaciones se entregarán, porque fue el acuerdo con el señor gobernador, se entregarán directamente a él con respecto a las aportaciones que cada uno de los consejos han hecho, también las grabaciones que se van a poner al público, como todas las demás sesiones que tenemos de carácter académico. Y sin lugar a dudas, quizás dentro de 200 años alguien vaya a revisarlas y vayan a coincidir en la importancia de haber tomado la voz para proteger y acrecentar nuestro patrimonio. Bueno, muchas gracias a todos, y siendo las 21 horas con 12 minutos de este día, martes 10 de septiembre, clausuramos nuestra sesión académica.